Buenas, volvemos con su programa Orientación y Salud. Sandra. Doctor, nuestra siguiente invitada, para mí es más que un honor tenerla con nosotros porque fue mi maestra y mira, la quiero como ella no se imagina. De verdad es para mí un honor tenerla en este programa. Tenemos con nosotros a nuestra querida Sheila. Hola Sheila, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien, gracias. Mire, doctor, le presento a la responsable de cuando estábamos haciendo el diplomado de psiconcología. Me veía pegada ahí de la computadora y haciendo tarea, porque mira, el que no aprende con esta mujer, pero la verdad muy agradecida, en serio Sheila, porque aprendimos mucho, hemos como esa forma de ayudar al paciente, que lo podemos hacer gracias a esos conocimientos que tú como psicooncóloga nos enseñaste, así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por invitarme al programa y a ti por esas bellas palabras. Yo solo digo que uno da lo que ha recibido por gracia, gracias a Dios. Entonces, para mí es un placer estar aquí. Sheila Díaz es psicooncóloga. Esta mujer ha fundado, creo que todas las unidades de psiconcología que hay en este país, en los hospitales, yo creo que sí, sin temor a equivocarme, ¿verdad? No, todas no. El 90%. No, pero menos estuve en los inicios en el Heriberto Peter, cuando iniciamos el servicio de psiconcología, lo estuve dirigiendo. Que fue una novedad, eso no se hablaba en este país. No, eso fue en el 2010, ya hace un tiempecito. Pero hemos avanzado mucho y luego en el INCART, también con la gerencia de psiconcología, también iniciando y sentando esas bases de lo que son esos servicios hoy que están dirigidos por excelentes amigas y colegas. Sí, por eso te digo que son cosas que no se veían. Por ejemplo, en mi caso, que tuve el tema con mi madre hace casi 30 años, imagínate, jamás en la vida los psicólogos se acercaban a los pacientes y familiares. Entonces, eso ha sido un avance muy positivo en cuanto a los servicios que se ofrecen en este tiempo. Sí, realmente sí. Y no es que no hubiesen profesionales trabajando en el área, sí que los habían, pero los psicólogos no habíamos podido entrar tanto como realmente estamos hoy. Entonces, Sheila, para mí esto es nuevo. Yo como ginecólogo, ¿qué es la psicooncología? La psicooncología es una rama, increíblemente, de la oncología médica. Surgió de la necesidad de cubrir pues esa demanda de pacientes, de familiares, de ese apoyo emocional por el sufrimiento del cáncer, sobre todo porque incluso siglos anteriores la enfermedad era muy difícil de curar. Hoy, gracias a Dios, el cáncer se cura, se supera, pero en aquel tiempo había una necesidad. Esa necesidad llevó a que desde la oncología se derivara ese apoyo emocional a los pacientes y esa formación no solo es oncológica, porque para ser psicooncólogo tenemos que conocer la enfermedad, claro, nunca como un médico, pero tenemos que conocer la enfermedad, pero también de la psiquiatría de enlace que le aportó muchísimo a lo que es la psicooncología. La madre de la psicooncología moderna, la doctora Jimmy Holland, ella digamos que es la pionera de lo que hoy conocemos como psicooncología. Entonces, nosotros nos formamos a través de muchas áreas, la psicología clínica como una subespecialidad de la psicología clínica y de la psicología de la salud. Entonces digamos que de estas tres principales ramas es donde surge lo que es el psicooncólogo. Sheila, ¿cómo puede afectar a una persona un diagnóstico de cáncer de mama? No, un diagnóstico de cáncer de mama le cambia la vida, realmente, y marca un antes y un después en la vida de la persona. Y si bien las personas, cada ser humano es diferente y cada persona pues recibe la información y la manifiesta y la procesa de una manera distinta, pues hay rasgos característicos de lo que es ese impacto emocional de la noticia. Hagamos esa primera negación, ese shock, incluso en la misma consulta, cuando esos pacientes reciben ese diagnóstico, pues muchas veces, digamos que de todo lo que dice el médico, cuando entra esa palabra, lo que usted tiene es un cáncer de mama o una neoplasia maligna, desde el momento en el que esas palabras salen de la boca del médico. Es duro escuchar la palabra cáncer, inmediatamente ya la gente, yo creo que lo que tú dices después de eso ya es irrelevante completamente. Así es. Todo
queda olvidado. Entonces, por eso es importante que cuando se reciba ese diagnóstico haya siempre un familiar. Al paciente no se le debe dar un diagnóstico solo, por más que diga que yo soy joven, que yo puedo, que yo lo sé manejar. Es bueno que siempre vaya acompañados y también que de inmediato se derive a psico-oncología. Entonces, cuando le dan ese diagnóstico a la paciente o al paciente, porque hablamos de hombres y mujeres, pues ¿se puede producir algún trastorno a esa persona en su diario vivir? Claro, claro, porque un diagnóstico oncológico significa muchas pérdidas. Hay cambio en el estilo de vida, la pérdida de la salud también, la pérdida del estatus económico en muchos aspectos. Bueno, sí, también es que a nivel económico es fuerte. Sí, la enfermedad conlleva muchas pérdidas. La pérdida incluso de tu propia identidad, sobre todo en el cáncer de mama, con las mujeres. Claro, dependiendo del tratamiento, hay tratamientos más o menos invasivos, la pérdida de la autoestima. Entonces, todas esas pérdidas van a afectar el cómo la persona empieza a vivir su vida. Entonces, es importante poder redefinirse. El trastorno más común que suele tenerse ante un diagnóstico de cáncer es el trastorno de adaptación causado por un diagnóstico médico. Eso no significa que durante todo el trayecto pues la persona va a estar padeciendo ese trastorno, pero es el más común, ya sea con rasgo ansioso, con rasgo depresivo, pero ese es el que suele acompañar. Sí, porque es una adaptación a un cambio en el estilo de vida completamente. Así es aprender a vivir nuevamente. Exacto, ok. Entonces, tú decías ahorita que inmediatamente ya se recibe el diagnóstico, debe pasar al psicooncólogo. Tú sabes, yo quiero que tú me aclares eso, porque las personas a veces uno se lo dice que debe hacerlo, y hay personas que dicen, no, yo me siento bien, yo no necesito un psicólogo, pero la verdad es que yo creo que siempre debería ir, aunque diga que no lo necesita. Yo lo recomiendo, aunque el paciente o la paciente reciban bien la noticia, yo entiendo que es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque es importante que por lo menos la persona pueda ventilar un poco la información recibida, porque eso le va a ayudar a procesarla. Pero también por otro lado, la persona recibe información de que hay un servicio que está ahí y que si en cualquier momento de todo ese proceso oncológico ya por lo menos conoce a ese psicólogo. Y eso es muy importante porque le va a dar cierta cercanía, va a ser un acceso más fácil que si conoce al psicólogo a la mitad o al final del tratamiento, no es lo mismo. No, y que sabe que tiene como esa herramienta ahí por si la necesita, eso da cierto nivel de confianza. Claro, y también para el médico, porque es una ayuda para el médico. No estamos hablando solamente si el proceso oncológico tiene muchos elementos. Si bien el paciente está en el centro, pero tal vez no es el paciente que necesite el apoyo, sino la familia. Entonces, el paciente es el quien está diagnosticado, pero también es la familia. Entonces, se recomienda, y en el Heriberto Pita les puedo decir que está ya en protocolo establecido que tan pronto el paciente recibe el diagnóstico, tiene que ir a psico-oncología. Pero muy bien. Y a mí me alegra muchísimo eso, bien, porque bueno. es algo que nosotros los profesionales del área hemos estado luchando durante años. Y eso es parte de esa labor que estamos haciendo médicos y psicólogos para que los pacientes y las familias entiendan que el apoyo emocional está ahí, a su disposición. Sí, claro que sí. ¿Y cómo ustedes logran que esas personas vayan a donde ustedes? Porque a veces el dominicano se sale de la consulta y se va por la otra puerta. Es Sheila, porque el dominicano es que... Depende. A veces los pacientes necesitan más ayuda de lo que uno se imagina. Y realmente terminan yendo a consulta. Si se le promueve todo ese apoyo, toda esa ayuda, si se inserta dentro del mismo protocolo médico, el paciente va muchas veces sin resistencia y al final casi siempre lo agradece. Así que bueno, qué bueno. Ok, excelente. Sandra. Dime, Sheila, ¿cuáles son las herramientas que utiliza el psicooncólogo para trabajar con estos pacientes? Bueno, las herramientas, fíjate, yo personalmente tengo la visión de que cada paciente es un caso único.
Entonces, cuando yo trato a la persona, tú sabes que eso tiene mucho que ver la edad del paciente, el momento evolutivo, tiene que ver su historia de vida, pero evidentemente recurrimos a lo que son herramientas de comunicación, usamos mucho lo que es el counseling, ayudamos al paciente con técnicas de relajación, pero sobre todo que el paciente pueda y la paciente se sientan primero a gusto, porque es importante conectar con esa persona que esté frente a ti, ese profesional de la salud, y a partir de ahí pues dar esa escucha. Y en oncología es importante uno como profesional saber qué sabe el paciente de su enfermedad. Y sí es fundamental poder comprender qué dice el paciente, qué entendió de esa primera consulta que hace un momento hablábamos, pues yo necesito saber qué entendió ese paciente para poder ayudarlo, para poder aclarar dudas y prepararlo para la siguiente fase. Sheila, sí, yo siempre tengo inquietud, Sheila, porque a veces hay temas que yo no los manejo, aunque soy médico, pero hay temas que son de ustedes. Tú eres psico-oncóloga, tú sabes. Entonces, al paciente le diagnostican un cáncer. ¿Qué tan importante es que el familiar como que se adentre con ese paciente? Es fundamental. Para ayudar a ese paciente. El apoyo familiar es fundamental. Y yo siempre lo digo, ¿quién pasa más tiempo con el paciente? El médico no puede estar ahí siempre. Nosotros los psicólogos, las enfermeras, no podemos. Entonces, el familiar es el apoyo principal de ese paciente. Por lo tanto, es importante. Y ahí tenemos un reto muchas veces, por distintas razones, de que ese familiar y ese paciente, como tú dices, se unan y caminen juntos ese proceso oncológico. Sí, porque a veces el familiar se pone peor que el paciente. Sí, sí. Sí, porque sí. Hay familiares que se ponen peor que... que acuérdate que si dicen, por ejemplo, tú eres muy apegada a tu madre y de pronto te dicen que tu madre tiene un cáncer de mama y que viene la incertidumbre, el miedo, voy a perder a mi madre, y hay personas que no tienen tantos recursos, tú sabes, para enfrentar las cosas, y a veces necesita más apoyo que el mismo paciente. Es por eso dije ahorita que muchas veces el paciente es la familia. A mí me llaman y me dicen, no, que yo quiero que mi papá, mi mamá diagnosticado le vea, pero termino dándole apoyo a ese familiar, más que al enfermo mismo, porque, el enfermo está circunscrito a ese diagnóstico oncológico, y si el enfermo colabora con el médico, uno lo que busca es darle apoyo para que camine en su proceso oncológico, para que no lo deje ir, para que no se descuide, para que se mantenga fuerte física y emocionalmente. La familia tiene muchos retos, porque cuando hay un diagnóstico oncológico hay un cambio de roles. Si es la mamá, todos los roles que ella hacía va a tener que distribuirse. Sí. Si es suplidor principal el papá, entonces va a haber una carga mayor en el resto de la familia, la dinámica con los niños se afecta. Entonces, también sale a la luz la realidad. ¿Qué tipo de familia es esta? ¿Es esta una familia funcional o disfuncional? Porque la enfermedad termina sacando a la luz las cosas que estaban tal vez ocultas en ese proceso. Entonces, la enfermedad las saca y terminamos a veces trabajando más con las situaciones familiares que con el tema de la misma enfermedad. Sí, a veces vemos, por ejemplo, que hay un hijo que quizás es el que más cuida a la madre, el que más está atento, pero hay otro que ni se acerca o se la pasa andando, bebiendo. No sé, la reacción de cada uno va a ser diferente. Entonces ahí es donde debemos trabajar con la familia para que todos puedan aceptar la situación y colaborar. Entonces, Sheila, ¿cuál sería el apoyo que la familia tiene que darle a un paciente o una paciente de cáncer de mama? ¿Cómo es ese apoyo? Hay distintos tipos de apoyo. Evidentemente está el apoyo del acompañamiento per se al tratamiento, a las consultas médicas, el apoyo de ayudarle a manejar ese tema de la medicación, ese momento de tratamiento, el apoyo instrumental en el hogar, de los alimentos, los cuidados, la limpieza, porque muchas veces el paciente, cuando hablamos de que hay un tratamiento activo de quimioterapia, va a necesitar más apoyo físico. Entonces, casi siempre el paciente va a necesitar a alguien que esté ahí 24/7,
Entonces también hay que apoyar ese familiar. Tenemos que reorganizar la familia para ver quién o quiénes pueden, por ejemplo, durante el día apoyar, pero ese quizás no puede durante la noche para que descanse, hay otro que puede hacerlo durante la noche, y así como que la familia como se recompone. Tiene que redistribuirse los roles, tiene que haber una nueva definición de esa familia, y aunque yo muchas veces digo que uno tiene el diagnóstico, no debe definir la vida de la persona, pero muchas veces afecta y define las decisiones que se toman. Entonces, toda la familia se ve afectada de un diagnóstico oncológico, entonces es importante que haya comunicación abierta, es importante que no salgan con dudas de la consulta, tanto el paciente como los familiares, que pregunten, que se hable, y hay un momento en el que hay que llorar también juntos. Así como reímos juntos como familia, pues hay que aprender a llorar juntos, porque a veces los silencios hacen mucho daño. Hay mucha soledad, hay mucha culpa también de si dije, si no dije, debí de cuidar. Entonces es importante poder ventilar de manera adecuada las emociones, pero creo que es fundamental la información. ¿Por qué? Porque cuando la familia no comprende el proceso oncológico, tanto a nivel emocional como físico, puede a veces presionar al paciente sin comprender lo que está pasando en su mente y en su cuerpo, pero también el paciente hay que ayudarlo a ver cómo ese diagnóstico, sin que se sienta culpable, ha cambiado toda la dinámica familiar, porque el paciente se desespera muchas veces. Eso que tú externas es lo mismo que cuidar la salud mental del paciente y el familiar. Va más o menos... Está muy relacionado. Muy relacionado. Porque tengamos en cuenta que estamos hablando de una enfermedad física. Entonces, si yo no resuelvo parte de lo físico, yo le puedo dar técnicas psicológicas, le puedo dar acompañamiento, lo puedo escuchar, pero la realidad física sigue ahí. Entonces, las manifestaciones de ansiedad, de depresión, de tristeza, de desesperanza, fluctúan durante el proceso oncológico y dependen mucho, evidentemente, de los resultados de los tratamientos. Y hay que tener, tú sabes, mucha comprensión y mucha empatía, porque yo a veces critico mucho que en las redes sociales, como que yo sé que soy parte del apoyo, ¿verdad? Apoyar a la gente, de que vamos luchando, que tú puedes, que tal cosa, pero hay un día que quizás yo estoy muy cansada y me siento muy mal como para luchar, entonces también esa parte hay que respetarla. Claro. Quizá hay un momento que yo estoy, mira, bajita de ánimo, yo no tengo deseos de nada, entonces también es como comprender que hay momentos de ese bajón de energía y que yo no siempre estoy por luchar y que estoy, tú sabes, eso es importante también, esa parte. Validar esas emociones. Exactamente. Eso es fundamental para poder poner, esa empatía es eso, no es que yo voy a sentarme a llorar contigo y me voy a hundir, no, es que yo reconozco que estás pasando por un momento difícil y que es normal la respuesta de hoy sencillamente no tengo fuerzas, no tengo ganas para luchar. Y a veces hay pacientes que no dicen exactamente lo que sienten, por eso, porque yo no quiero que mi hija o mis hijos se sientan mal, que mi esposo vean como que yo estoy baja de ánimo. Sin embargo, por suerte, lo dicen en la terapia, porque ven al psicooncólogo, ¿verdad? Como la persona con la que yo puedo hablar y no me va a juzgar. Y por eso también es importante el tema de ir a psicología. Pero es importante también que se lo digan a la familia, porque es que se crea mucha distancia emocional. Sí. Y cuando se oculta al familiar lo que uno está sintiendo, lo que está pasando, muchas veces con los hijos surgen esas respuestas, como dijiste, de rebeldía, de que el hijo no se vincula, no se interesa, pero es que está poniendo una distancia con ese hijo en vez de explicarle desde una posición que ese hijo pueda comprender, pero el hijo necesita saber que hay una enfermedad oncológica y que eso va a generar cambios en la familia. Entonces realmente la comunicación es fundamental, la información es fundamental, entender la enfermedad, entender lo que está pasando, eso es muy importante porque eso va a servir como un soporte cuando hayan cambios en el cuerpo, cuando el paciente esté angustiado, la familia decía, está pasando esto, puede ser por aquello, y va a ser más fácil manejar un proceso que muchas veces es muy largo. Sheila, el paciente lo diagnosticamos ya de cáncer, fue donde ustedes, como psicólogo, oncólogo, se operó, salió del cáncer. ¿Debe seguir con ustedes como psicólogo, oncólogo todavía un tiempo después de, vamos a decir, que se sanó? Luego de superar la enfermedad. Superar la enfermedad.
Sí, estás hablando de la fase de reinserción social, ajá, que muchas veces también es un reto, porque la persona que era antes del diagnóstico, ya no es la misma, aún habiendo superado la enfermedad. La mayoría de los pacientes, cuando superan la enfermedad, tienen un 80%, tienen muy buena reinserción social. Entonces no es necesario que acudan al psicólogo, pero hay un 20% que puede quedar traumatizado, ya sea por el diagnóstico, ya sea por la misma agresividad de los tratamientos. Entonces ese paciente hay que ayudarle a reinsertarse a la sociedad, porque puede ser que no pueda trabajar en lo que trabajaba antes, tenga que redefinirse. Exacto. Y ahí hablamos de lo que es la psico-oncología propositiva, que ayude a ese paciente a reconectar con quien era y redefinirse nuevamente y aprender una nueva forma de vivir. Okay. Sí, también si hay algunas cicatrices, ¿verdad? Algunas secuelas. Bueno, vimos a la doctora ahorita hablando del tema de los implantes de mama, etcétera. Si queda... Para las mujeres, la femineidad está con el tema de los senos. Entonces, imagínate, ahora viene otro proceso. Hay mujeres que, bueno, lo dicen en consulta, que ya yo no quiero ni siquiera descubrirme delante de mi pareja, porque me da vergüenza, porque ya yo siento que no soy la misma. Entonces, aquí podemos trabajar también esa parte luego de superada la enfermedad. Pero eso en parte debe de hacerse antes. ¿Y por qué digo antes? Porque es bueno que una paciente diagnosticada con su esposo vayan los dos a terapia y si es necesario pueden ir a un terapeuta sexual y de pareja que les ayude una nueva forma de vivir la sexualidad durante y después de un diagnóstico oncológico. Sheila, el tiempo de televisión es corto, el tema es interesante. Esperamos una segunda oportunidad en nuestro programa para seguir hablando sobre estos temas que son de mucha importancia. Queremos darte las gracias por venir y nada, estamos a la orden. Muchísimas gracias, te esperamos pronto. Gracias a ustedes por la invitación y cuando ustedes gusten, pues aquí estoy. Amigos, gracias por la sintonía de cada semana. Ya ustedes vieron, este programa fue excelente, muy educativo, también muy esperanzador, podemos decir, porque hemos visto que si hacemos las cosas a tiempo, si nos chequeamos a tiempo, el cáncer sí tiene cura. A los que han perdido un familiar por esta enfermedad, nuestro corazón está con ustedes y bueno, a los que siguen luchando, vamos para adelante y podemos ganar la batalla. Nos vemos la próxima semana.